Muy bien, vamos a orar preparándonos para recibir la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú estás aquí presente en medio de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por el mover de tu Santo Espíritu, abrazándonos, cubriéndonos, Señor, con tu misericordia, con tu amor. Y tú, Señor, extendiendo tu mano para levantarnos en fe, creyéndote a ti. Padre, tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Pedimos, Señor, que tu palabra sea revelada a nuestros corazones, de tal manera que entendamos lo que tú quieres para nosotros. Y siempre tú quieres lo mejor para tu iglesia. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos. Pedimos que el aceite de la unción fluya, tocando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos para escuchar tu voz. Unge los labios de tu siervo y que en todo, Señor, tu nombre sea honrado y glorificado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Regálele una sonrisita a su hermano. Dígale, qué guapa, qué guapo. Muy bien, muy bien. Algo más para acá para que nos veamos mejor. Esta palabra de hoy se titula Un cristiano de altura. Somos llamados, hermanos, para ser cristianos de primer nivel, ¿verdad? No cristianos al ahí se va y como salga, sino cristianos, hombres y mujeres que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Al principio la palabra cristiano, hace casi 2000 años, por ahí de 2000 años, se les mencionó a los seguidores de Cristo como cristianos en Antioquía, y lo que significaba era Cristo en chiquito o cristitos, porque los cristianos llevaban el mensaje de Jesucristo con las mismas señales y con la misma forma en que Jesús llevaba el mensaje de Dios. Y entonces, ahora, desde entonces, los que somos seguidores de Jesucristo y que hemos descubierto su buena voluntad, nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo Jesús. ¿Cuántos somos cristianos? Levante su mano. En el buen entendido de que seguimos a Jesús, de que seguimos su palabra, que seguimos sus consejos. En una ocasión en la aduana me detuvieron para revisarme, venía yo de Estados Unidos, y el aduanero me dijo, ¿qué lleva ahí en sus cosas? Dije, traigo equipo de sonido, pertenezco a un grupo cristiano y llevo este equipo para pues ministrar en las cárceles, en las calles, donde Dios me permite. Entonces él dijo, es que todos somos cristianos, ¿o cuál es la diferencia? Dije, mire, es muy sencilla, la diferencia es que un cristiano verdadero obedece a Jesús. Dice, está bien, pásele. Ya, se quitó de problemas, descubrió que no era tan cristiano como él decía. Y realmente, hermanos, hemos sido llamados con un gran reto de representar a Jesucristo como nuestro Salvador. Miren lo que dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque el llamarnos de Jesús no debe darnos pena, debe de darnos un orgullo santo, un honor que Dios nos concede de conocer el Evangelio, que son las buenas nuevas, las buenas noticias. Quisiera hacer un paréntesis. ¿Cuántas personas hoy están por primera vez, nos visitan? Levante su mano, por favor, si hay alguien que viene por primera vez. Bienvenido, varón. Bienvenidos aquí unas personas. Bienvenidos. Damos un aplauso. Bienvenidos. Bienvenidos. Hay otras personas. Bienvenidos. Damos un aplauso de bienvenida. Y queremos decirles que al final tenemos algo especial para ustedes. Y como estamos diciendo, aquí estamos gente que seguimos a Jesucristo. No predicamos de una religión, no hablamos de un sistema filosófico o religioso, hablamos de una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
El apóstol Pablo está diciendo, a mí no me da vergüenza hablar de las buenas noticias, el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. No me da vergüenza hablar del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Está diciendo, el mensaje de Jesús trae poder, con el poder de Dios, y nos rescata y nos da salvación. Por supuesto, dice ahí, al que cree, a todo aquel que cree. Cuando hemos creído en Jesús, el Señor Jesús ha venido y nos ha rescatado. Y por eso decíamos, ¿sabes qué? No me da pena hablar del evangelio, hablar de Jesucristo, porque mi vida antes de Jesús estaba tronada, estaba en pobreza, estaba en tristeza, estaba en depresión, estaba en cárceles. Vengo a Cristo y el evangelio y su palabra, y me rescata a una nueva vida. Denle un aplauso al Señor. A una nueva vida. Por eso no nos da pena, igual que el apóstol Pablo, hablar de Jesucristo. Dice el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dando el paso de fe en Jesús, creemos en Él y entendemos que Dios nos dice, tus pecados te son perdonados. Vivimos justificados delante de Dios. Ha borrado nuestras rebeliones, ha puesto nuestro pecado en lo profundo del mar, y dice su palabra, y se ha olvidado de nuestro pasado equivocado. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. Dele otro aplauso. Es bueno nuestro Dios. Su mensaje nos habla de el justo por la fe en Jesucristo vivirá. Vemos que cuando llega el evangelio, entonces las familias tenemos el testimonio de su poder, porque llega el perdón de Dios a nuestras vidas, llega la gracia de Cristo, llega el amor, la misericordia, la provisión, en fin, lo más importante, la presencia de Dios sobre nuestras vidas y su paz que inunda nuestros corazones. Podemos ser personas que hayamos logrado muchas cosas en lo natural, pero lo mejor ya lo hemos encontrado. Lo mejor de lo mejor ya lo hemos encontrado, porque ahora nuestra vida tiene sentido eterno. Vivíamos sin entendimiento de la vida eterna, y cuando viene Jesucristo nos dice, yo he venido para que tengan vida eterna, para que tengan vida en abundancia. El mensaje de Jesús es para darnos seguridad, no solamente aquí en esta vida, sino en la eternidad. Y el apóstol Pablo, como un ser humano, tenía muchas cosas de qué hablar de sí mismo. Pero fíjense lo que hace con todos los logros humanos que él tenía. Filipenses capítulo 3, verso 4, dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está diciendo, hay algunos que piensan que han logrado algunas cosas, pero yo he logrado mucho más. Dice, verso 5, circuncidado al 8º día. Esto es, de acuerdo a la ley judía, al 8º día debían ser circuncidados los bebés. Él fue, cabalmente cumplió, desde el 8º día de nacimiento. Dice, del linaje de Israel, esto es, de una línea que era de los llamados para servir a Dios. De la tribu de Benjamín, la tribu que heredaba la alabanza, la adoración y el servicio a Dios. Dice, hebreo de hebreos, era un judío consumado, consolidado, un hombre reconocido entre el pueblo judío. Dice, en cuanto a la ley, fariseo, esto es, se sabía de memoria la ley. El Antiguo Testamento para él era algo normal y cotidiano, era fariseo. Dice, en cuanto a la ley, conocedor perfectamente de lo que la ley decía. Verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Una vez que empezó a escuchar que se hablaba de Jesucristo, él con el celo de la ley, el celo de Jehová sobre su vida, él decía, voy a eliminar a todos esos cristianos, voy a acabar con todos ellos. Y los perseguía, consentía en la muerte de los cristianos, porque estaba en contra del mensaje del evangelio. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que un día rumbo a Damasco, el Señor lo rodeó con su luz, cayó al suelo, y ahí entonces el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, incorporándose, dijo, ¿quién eres, Señor?
y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tú te estás yendo en contra de ti mismo, te estás autodestruyendo. Y de ahí en adelante recibe ese encuentro con Jesucristo, y de ahí en adelante el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, es transformado en un predicador, en un hombre que lleva el mensaje de Jesucristo, el mensaje del evangelio a todas las naciones donde Dios le permitió ir. Así es de que dice en el verso 6: en cuanto a celo de la ley, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, dice que irreprensible, intachable. Él cumplía cabalmente con todos los conceptos y preceptos que vienen en la ley. Si usted lee ahí Levítico, si lee el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, habla de muchos conceptos y preceptos que se tienen que cumplir en la ley. Y dice que él era irreprensible en cuanto a cumplir con la ley. Pero, dígale a su hermano a su lado, pero, verso 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, todo aquello que yo había logrado en mis preparaciones académicas y espirituales, y de la palabra, y de ser fariseo, etcétera, todo eso, dice, lo he estimado como algo perdido con tal de demostrar o tener el amor de Cristo sobre mi vida. Todos esos logros los hace un lado. Entonces, aquí el punto es que Pablo, que era un gran hombre, un hombre humanamente y aún religiosamente muy destacado, él hace un lado todo eso por servir y por honrar a Jesucristo. Y también el apóstol Pablo habla de ganar a los que no conocen al Señor. Su razón, su proyecto de vida es predicar el evangelio para que muchos vengan al conocimiento de Jesucristo. Allí en 1 Corintios, capítulo 9, verso 22, está diciendo el mismo apóstol Pablo. Dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Está diciendo, si estoy con los griegos, hablo una forma, me expreso de una manera para que los griegos entiendan que ha venido la salvación a sus vidas. Si estoy con los judíos, les hablo de la ley con tal de que los judíos conozcan el mensaje de Jesucristo y descubran y sea revelado para ellos la salvación que viene de Dios a través de Jesús. Él está diciendo ahí, a todos me hago con tal de ganar a algunos para el evangelio del reino. Entonces, el objetivo del apóstol Pablo es poner en alto el nombre de nuestro Salvador. Jorge Ramos, un periodista mexicano radicado en Estados Unidos, ateo declarado, le preguntó a Marcos Witt: ¿cómo puedes comprobarme que Dios existe? Y de eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos comprobar que Dios existe? Este hombre, ateo declaradamente, le pone un 4, le pone una pregunta a Marcos Witt para que le diga: compruébame que Dios existe. Entonces aquí es algo importante, que antes de responder debemos de pedir al Espíritu Santo que nos indique cómo responder y qué responder, sin que la gente se sienta agredida u ofendida o decepcionada. No les vamos a hablar en términos que vamos a ofenderlos o agarrarlos o como a bibliazos, a decirles: es que la palabra de Dios dice. Tenemos que buscar de parte de Dios la sabiduría para que la gente no se sienta ofendida, agredida o decepcionada cuando nos hacen preguntas como esas. Compruébame que Dios existe. Si es que Dios existe, ¿por qué el mundo está con tantos problemas, con tanta delincuencia? ¿Por qué hay tantos pobres? ¿Por qué hay tanta hambre? Nosotros tenemos que tener de parte de Dios una respuesta con sabiduría. No me avergüenzo del evangelio, es correcto, mis hermanos, pero algunos cristianos sí puede ser que sean muy vergonzoso su forma de dar testimonio y de compartir el evangelio.
Una señora allá en Estados Unidos, en una de las calles de Estados Unidos, estaba en la calle gritando y gritaba versículos. Esta señora vivía en la calle, se le veía en su forma de vestir andrajosa, viviendo en la calle. Pero ella estaba en la calle gritando versículos de la Biblia en forma tan agresiva y tan dura que era difícil y que daba pena lo que estaba haciendo. Estaba hablando efectivamente versículos de la venida de Jesús, versículos de la palabra de Dios, pero gritando a voz en cuello y de una forma agresiva, de tal manera que la gente más bien la tiraba de a loca y decía: esta mujer está bien zafada, por la forma en que estaba expresando el evangelio. Entonces, como les decía, no es a bibliazos como el evangelio se va a compartir. Muchas veces representamos mal a Jesús y por eso se nos cierran las puertas. Y tenemos que recordar lo que la palabra del Señor nos dice. Nos ha llamado el Señor para ser embajadores de Jesucristo. Nos ha llamado para hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. Dígale a su hermano: eres llamado para hacer luz en un mundo de tinieblas. Ser luz, iluminar a los que nos rodean. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro, otra recomendación al respecto. Primera de Pedro 3:13, dice la palabra del Señor: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? El apóstol Pedro está diciendo: si ustedes siguen el bien, ¿qué le tienen temor a quien les quiera hacer daño? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Está diciendo aquí el apóstol Pedro: de repente pueden venir injusticias, de repente podemos padecer alguna cosa, persecución, pero dice: no se amedrenten ni se turben, mantengan su confianza en el Señor. Pero, dice el verso 15, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí está diciendo el apóstol Pedro que tenemos que ser respetuosos, que tenemos que presentar defensa en el evangelio, pero con mansedumbre, con reverencia, no agrediendo, sino llevando con el amor de Dios el mensaje de Jesucristo a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, que escuche y entienda el mensaje del evangelio, y que nosotros, bajo la unción, la gracia y la sabiduría de Dios, podamos bendecirlos para que sean rescatados de las tinieblas, del error o de la ignorancia. Si nosotros conocemos a Cristo, que es la verdad, y lo representamos ante el mundo con sabiduría, con mansedumbre, con limpia conciencia, entonces el mensaje será aceptado. Por eso, hermanos, es que hoy nosotros estamos aquí. Alguien nos habló de Jesucristo, escuchamos el mensaje, vimos que había un mensaje que era congruente con su testimonio, su vida había sido transformada y ahora nos hablaba de Cristo, y nosotros dijimos: recibo el mensaje del evangelio. Hoy estamos aquí porque alguien nos habló de Cristo. Denle un aplauso al Señor por esas personas que nos invitaron, que nos animaron a seguir al Señor. En el verso 16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Que cuando ya la gente nos empieza a conocer, dice: me hablaban mentiras de ustedes, que eran gente mala, que eran gente desviada, pero ya cuando nos conocen y ven el testimonio de nuestras vidas, pues dicen: realmente vemos que ustedes tienen una conducta que honra a Cristo. Dice el verso 17: porque mejor es que padezcáis
haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si haciendo el mal padecemos, justamente padecemos. Pero si hacemos el bien y hay padecimiento, entonces es mejor buscar la voluntad de Dios, buscar que el Señor nos ayude para salir de ese padecimiento. Verso 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El Señor Jesucristo vino a la tierra para padecer, para sufrir por nosotros, para derramar toda su sangre en aquella cruz, pagar por nuestros pecados y que nosotros tengamos acceso directo a la vida nueva, a la vida eterna, a la presencia de Dios respaldando nuestras vidas. Cristo padeció por nuestros pecados para que nosotros ahora seamos justificados por Él. Dele un aplauso a Jesús, nuestro Salvador. Sí tendremos persecución por causa de la palabra, pero Jesús nos dio la respuesta, aunque haya persecución. Juan 16:33 dice la palabra, dice Jesús mismo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor Jesús está diciendo: estas cosas les digo para que se refugien en mi presencia. Dice, para que en mí tengan paz. Si yo me meto a la presencia del Padre, me meto a la cobertura del consejo de Jesucristo, me meto bajo la unción del Espíritu Santo, ahí voy a recibir paz. Y aunque venga persecución, dice, les he hablado para que estén en mi paz, y en el mundo van a tener aflicción, pero, o más, confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nos metemos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, la unción del Espíritu Santo, dice ahí la palabra, confiad, ustedes están cubiertos por mi presencia, tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, su iglesia, seremos más que vencedores. Si Él venció, seremos vencedores. Denle un aplauso al Señor. Seremos vencedores. Yo he vencido al mundo, iglesia, tú también lo podrás vencer. Venceremos confiando en la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el que nos va a ayudar para ser más que vencedores. Queremos compartir esta mañana 3 consejos para que lleguemos a ser cristianos de altura. Primer consejo que queremos dar: tenga respuestas a las preguntas que le hacen. Si nos hacen una pregunta y no tenemos la respuesta, con toda honestidad decir, déjame consultarlo, déjame checarlo y yo te doy la respuesta. No evadimos, pero también tener la respuesta guiada por el Espíritu Santo y por el consejo del Señor. El periodista que les mencionaba, Jorge Ramos, le dijo a Marcos Witt, esta entrevista iba a ser al aire en televisión, en CNN. Jorge Ramos le dijo a Marcos fuera del aire, le dijo, pero mira, te voy a pedir un favor, quítame la Biblia, no me hables de la Biblia y quítame tu testimonio personal y demuéstrame que Dios existe. O sea, le puso una trampa, le puso un 4. Porque ¿qué podemos hacer si nos dicen no me hables de la Biblia y no me hables de tu testimonio personal? Pues es la mitad, el 100%, mitad y mitad. Tengo que decir lo que la Biblia dice y tengo que decir lo que el Espíritu Santo, el poder de Cristo ha hecho en mi vida. Pero ahí lo está dejando hasta cierto punto desarmado. Le puso un 4. Y ya cuando salen al aire, entonces le hace la pregunta y le dice, a ver, demuéstrame que Dios existe. Para esto, Marcos ya había orado y le pidió al Señor que lo guiara. Y entonces cuando le responde, mira, la respuesta que yo te voy a dar es algo que a mí
no me corresponde probarte. No es mi tarea demostrarte a ti que Dios existe. Es interesante. Dice, no es mi tarea. A final de cuentas, Marcos estaba pensando, Dios tiene que tratar con él, hablar con él directamente y Dios mismo convencerlo. Así como convenció a Saulo de Tarso, que iba en contra de la iglesia, el Espíritu de Cristo y Cristo mismo lo rodeó y lo convenció. Entonces aquí, iba a decir el apóstol Marcos, el brother Marcos está diciendo, a mí no es tarea mía probarte que Dios existe, fue la respuesta que le dio. Todos en la vida, le dijo, le apostamos a algo. Aún la silla en que estás sentado, tuviste fe de que no te caerías. Muchas cosas en la vida le apostamos a algo. Y yo, le dijo Marcos, le apuesto a Jesucristo. Con él seguiré hasta el final de mi vida. Entonces aquí le estaba diciendo, mira Jorge, tú le has apostado a ser periodista, tú le has apostado a muchos proyectos en tu vida y a final de cuentas en eso estás clavado. Y yo te digo, mi respuesta es, le apuesto a Jesucristo y seguiré con Jesucristo toda mi vida. Y dice que ese hombre se quedó callado y no supo qué contestar. Denle un aplauso al Señor. Con esa respuesta lo dejó quieto. Tenemos un mejor ejemplo. En Lucas capítulo 20, versos 22. Llegan ante Jesucristo con una pregunta capciosa, una trampa para ver si caía. Lucas 20, 22. Le llegaron y le preguntaron, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesucristo comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, ¿qué dice ahí? Callaron. Era una trampa. ¿Es correcto darle el tributo al César, pagar los impuestos o no? Era una pregunta capciosa, porque si él decía que no, entonces ¿qué clase de ejemplo para la sociedad de pagar los impuestos? Y si él decía que sí, entonces ellos de alguna manera lo que iban a hacer es quererlo atacar de una o de otra manera. Bueno, si decían que sí, ¿qué podía haber pasado? A ver, ayúdenme, los pastores aquí. ¿Es lícito darle tributo al César? Pues es correcto, ¿verdad? Podría haber dicho que sí, pero la pregunta era capciosa. Lo querían hacer caer a él en una trampa, que dijera que no había que darle tributo, que no había que pagarle tributo al César, y esa era la trampa. Bueno, la respuesta fue lo que le corresponde, darle a cada quien darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos lo que querían era que declarara que no se había que pagar impuestos al César, pero él está diciéndoles, y con eso los dejó callados, ustedes deben de cumplir con el César, pero también deben de cumplir con Dios, y con eso los dejó calladitos. Esto es lo que estamos hablando ahorita, que Dios nos ayude para saber dar las respuestas a ese tipo de preguntas capciosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, primer consejo que queremos dar en esta mañana es, tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos dé las respuestas correctas para que no caigamos en una situación de contradicción. El segundo consejo que queremos dar esta mañana es, no discutas con la gente. Muchas puertas se han cerrado por querer contradecir a las personas. Las personas, mis hermanos, no conocen la palabra. Por eso hay que tenerles paciencia, hay que tenerles cuidado, hay que tener paciencia a sus comentarios, que sí son equivocados.
Y ahí es donde nosotros tenemos que ser prudentes y al ver que nos están dando una respuesta, una pregunta equivocada, no ponernos en una posición de juicio, sino de no juzgar o no ponernos a discutir. Fíjense lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 6:20. Fíjense lo que el apóstol le dice, para que no caigamos en discusiones. Dice: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces dice, evita pláticas de discusiones, no te metas a discutir. La palabra de Dios no es para discutirla. Entonces es muy importante que seamos muy cuidadosos de no meternos en discusiones. Mejor hay que decirles, qué interesante lo que me estás diciendo, porque a veces la gente habla lo que no conoce, habla lo que no sabe. Es como cuando un bebé empieza a hablar, empieza a balbucear, ¿verdad? ¿Cómo está un bebé? ¿Cómo empieza a decir? ¿Y qué hacemos nosotros con el bebé que está balbuceando? ¡Ay, qué bonito mi niño! Ya sí es cierto. Y creemos que le entendemos, ¿verdad? Entonces, es importante, cuando la gente no sabe, empieza como a balbucear, dale chance a que se exprese con sus errores. Espera que Dios te dé el momento para ayudarlos a salir del error y de la ignorancia, porque no conocen la palabra de Dios. Ellos dicen cosas tales como, todas las religiones son buenas. Otro comentario que dicen, como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad que los hemos escuchado decir eso? Todos los caminos, dicen, nos llevan a Dios. ¿Escuchamos eso? Hemos escuchado eso. Todas las religiones son buenas, ya lo dijimos, etcétera, etcétera. Pero necesitamos ser prudentes cuando vengan esas respuestas y no ponernos a discutir. Nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios y el Señor al tiempo les dará la oportunidad de conocer lo que dice la palabra. Dijo el Señor Jesucristo, conoceréis, ¿qué? La verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Nosotros al ir conociendo la verdad, la luz, el mensaje de Dios, fuimos dejando los errores y la ignorancia. Conocer la verdad es un proceso. Conocer la verdad es conocer a Jesucristo, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad, ¿y qué más? Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús fue categórico. Entonces, cuando vamos conociendo a Jesús, que es la verdad, que es la palabra, que es el verbo de Dios, salimos de la ignorancia. Entonces, por eso nosotros, ya al estar conociendo la palabra de Dios, necesitamos ser cuidadosos de no ponernos a discutir, enseñar la verdad, dar el mensaje de Jesucristo poco a poco, con la paciencia que Dios nos tuvo a nosotros, nosotros igual tener paciencia con la gente. Tercer consejo es, representa bien a tu Señor. Somos llamados para representar a Jesucristo aquí en la tierra de una manera digna. Fíjense lo que dice Filipenses 2, 14 y 15. Dice, Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Muy importante cuidar nuestra boquita. Acuérdense que 5 razones fueron por las cuales el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Y una de esas 5 razones, ahí en 1 Corintios 10, usted lo puede buscar. Una de esas 5 razones es porque empezaron a hablar de Moisés, empezaron a murmurar en contra de Moisés, y eso fue lo que los hizo quedar postrados en el desierto, o fue una de las razones. Por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo, hagan todo sin murmuraciones, sin pleitos. Debemos de llevar el mensaje de la paz, el mensaje de la sanidad y salvación de Jesús. En el verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, Dios nos ha dado de su luz, de la luz de su espíritu, de la luz de su palabra, para resplandecer en medio de este mundo. Dice que sean irreprensibles, testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Sencillos, gente no pretenciosa, sencilla, que habla de una manera sencilla, natural, el mensaje del evangelio, ¿verdad? Que no nos ponemos en una posición de santo Dios, es que debe de ser, y palabras así infladas, falsas, religiosas. No, tenemos que ser gente sencilla que expone el mensaje del evangelio tal como es, sin recovecos. Dice, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esto es limpiarnos en nuestra vida cotidiana. Hay áreas en nuestra vida en que nosotros estamos batallando, tenemos que orar y pedir al Señor que nos guarde sin mancha y sin arruga, para que al final seamos una iglesia gloriosa que sea presentada delante del Padre por la obra de Cristo en nuestras vidas. Y por eso ahí dice al final, han sido llamados en medio de una generación maligna y perversa para resplandecer como luminares en el mundo. Entonces, Dios nos ha llamado para hacer luz allá afuera, en el mundo donde no conocen del Señor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras actividades cotidianas, por supuesto, en nuestro ministerio. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 23, el apóstol Pablo le da consejos a su discípulo que sea prudente, inteligente, cuando da el mensaje de Jesús y lo represente dignamente. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No nos debemos de embarcar en situaciones de contienda o de pleito. Dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Como decíamos, la palabra de Dios no es para estar peleándonos, ni para estar usándola como guerra o ataque, sino para que se crea la palabra. Verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Peleonero, contencioso. No debe ser peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando con mansedumbre, con disposición, con amabilidad damos el mensaje del evangelio, Dios les puede conceder que se arrepientan y conozcan y entiendan la verdad de Dios. Verso 26, muy importante. Cuando ministramos con la sabiduría y la mansedumbre del Señor, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Cuando damos el mensaje puro, limpio, suave, sencillo, tal como es, con nuestro testimonio por supuesto, vamos a ayudar a que gente sea liberada del lazo del diablo, que los tiene engañados, que los tiene seducidos y que los lleva a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero con la mansedumbre y la sabiduría de Dios podemos ayudarlos a que escapen de ese lazo que el diablo los tiene ahí atados, engañados, dice, están cautivos a voluntad de Él. Por eso es importante que nosotros, como embajadores de Jesucristo, representemos bien al Señor. Dios nos ha hablado y nos ha estado insistiendo en las prédicas pasadas de vivir en excelencia, en puntualidad, en honestidad, en integridad de corazón. Por supuesto, cualidades que el Espíritu Santo nos va a ayudar a tener. No es porque nosotros seamos muy buenos de repente, es que el Espíritu Santo nos va a ayudar a ser personas mejores. Mejores en todo sentido, hasta en detalles pequeños. Cuando vamos al baño, por ejemplo, pues no hay por qué llevarse el papel del baño, ¿verdad? No hay por qué llevarse. Ahí tenemos que demostrar honestidad. Luego hay baños que están ahí anotados, cosas, ¿verdad? En los baños les ponen letreros. Ponchito estuvo aquí. Ponchito quiere a Lucila. Ahí encontramos esos letreros
en los baños. Nosotros tenemos que ser de un testimonio de integridad, de honestidad. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Decimos, pastor, si Dios quiere voy a ir, si Dios quiere voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No es si Dios quiere, Dios sí quiere, hermanos. Dios sí quiere que hagamos lo bueno, que por supuesto que seamos dignos representantes de Él. Dios sí quiere que nos tratemos bien como hermanos y hermanas, los unos con los otros, para de esa manera representar bien al Señor. Papás, la manera en que tratas a tu esposa es la misma manera en que van a tratar a tus hijas si tú no cuidas cómo das el ejemplo. Somos llamados, padres, a ser ejemplo de nuestras esposas y de nuestros hijos. Jóvenes, pongan la Biblia en medio para bloquear el pecado cuando se te está acercando demasiado. Pon la Biblia en medio y habla la palabra, habla de Jesucristo y no le des lugar al diablo para que te lleve a pecar. Las palabras no son tan importantes como los hechos. Más que las palabras, lo que cuenta son los hechos, tu vocabulario, tu testimonio, tu forma de comportarte. Fíjate lo que dice en 1 Timoteo 4:12. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 conceptos a los cuales Dios nos llama, pero aunque seamos jóvenes en lo natural o jóvenes en lo espiritual o una iglesia joven, dice, ninguno tenga en poco tu juventud o tu tiempo de caminar en el Señor, pero eres llamado para ser ejemplo de los fieles. Es fácil ser ejemplo de la gente de afuera porque nos ven que nos comportamos ya de una manera diferente, que no robamos, que no transamos, que cumplimos con nuestro trabajo, que somos puntuales, que hacemos las cosas bien. Es fácil para los de afuera dar testimonio hasta cierto punto. Pero aquí la palabra dice que sea yo ejemplo de los de adentro, de los creyentes. Entonces, hermanos, hermanas, hemos sido llamados para que el hermano que está a mi lado vea lo que hago, vea cómo me comporto, vea cómo trato a mi familia, cómo tengo a mi familia, cómo doy testimonio en mi trabajo de puntualidad, de excelencia y por supuesto en mi casa donde Dios me ha plantado. Dios nos ha plantado en casa para que seamos árboles fructíferos. Salmo capítulo 1, si lo puedes poner. Dice la palabra del Señor que somos llamados para ser bienaventurados. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, muy dichoso la persona que se detiene a estar en buenos caminos. Dice, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de equivocado, en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, muy dichoso, muy feliz. Verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el varón, la varona, que en la ley de Jehová, en la palabra, en lo que ha aprendido de Dios, lo medita, dice, de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando nos plantamos en la casa del Señor, cuando nos dejamos discipular, cuando nos dejamos enseñar, cuando somos pastoreables, esto es, nos dejamos pastorear, y el pastor tiene en su mano la vara y el cayado. Y el salmista David lo sabía en el Salmo 23 y decía, tu vara y tu cayado me infunden aliento.
porque la vara es para corregir. Y sabía el rey David que si el pastor, Dios, su pastor, nuestro pastor, le daba un varazo, era para corregirlo y enderezarlo. Y decía, esto me da aliento, eso me permite pensar en que no me voy a perder. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Sé que tú me vas a cuidar, aunque sea necesario darme unos varazos. Y dice, y tu cayado, que es el bastoncito con el cual se jala a la ovejita que se sale del camino, y se le jala sin lastimarla, y se le mete al redil y se le mete a la casa. Es el Espíritu Santo que constantemente se está extendiendo para jalarnos con suavidad, con amabilidad, con paciencia, para meternos al redil, al camino de Dios. Y aquí entonces se está diciendo que será como árbol plantado en la casa del Señor. Es a lo que habla, plantado junto a corrientes de aguas. La palabra de Dios fluirá y nos traerá satisfacción. Junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Seremos fructíferos. Somos llamados para triunfar en la vida. Gente fructífera. ¿Por qué? Porque estamos plantados en la casa del Señor. No nos andamos desplantando. Hay quienes andan haciendo eso. Van de iglesia en iglesia desplantándose como chapulines, y su vida espiritual no crece y su ministerio menos, porque no dejan que el Señor trabaje en sus vidas. Nosotros somos llamados para estar bien plantados en la casa del Señor, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Esto es, seremos fructíferos, su hoja no cae, verdes y vigorosos, fuertes, jóvenes. Mire, denle un aplauso al Señor. Yo quiero decirle algo. Cuando yo andaba en el grupo Jubileo, un grupo cristiano de alabanza para el Señor, teníamos un canto que decía, yo le sirvo de corazón, yo le sirvo con mi voz, yo le sirvo con mis manos, con mis pies. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con Él. ¿Por qué le digo esto? Porque de repente yo quisiera andar saltando y brincando como los jóvenes, y ya no es lo mismo. Ya tengo 67 años y duele acá atrás un poco. Y quiero y trato, por supuesto, yo vengo a alabar y adorar a mi Señor y lo disfruto. Pero es importante que nos gastemos en el Señor, que brinquemos, que saltemos. Pero todos los que están más jóvenes que yo, aprovechen su juventud para gastarse en el Señor, porque seremos como árboles plantados en la casa del Señor, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, se mantiene verde, vigoroso, fuerte, joven. Su hoja no cae. Y todo, ¿qué decía ahí? Vuélvelo a poner. Y todo, dígale a su hermano que está a su lado, todo. Quiere decir, hermanos, que si nos plantamos en la casa del Señor y nos levantamos como embajadores de Cristo, todo lo que hagamos va a prosperar. Los proyectos de vida que tengamos, vamos a salir adelante. Dios nos va a bendecir, nos va a honrar y va a mostrar al mundo que somos sus hijos, que brillan, que destacan, que salen adelante. ¿Por qué? Porque han puesto al Señor en primer lugar de su vida. Y esa es la clave para triunfar. El primer lugar de nuestra vida debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Entonces, 1 Timoteo 4:12, somos llamados para ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Palabra, lo que decimos; conducta, lo que hacemos. La gente nos está viendo lo que hacemos. La conducta es importante. Amor, amor a Dios y amor a nuestros semejantes. Espíritu, un espíritu afable.
No espíritu de contienda o de rebeldía, sino de obediencia, espíritu del Señor sobre nuestras vidas. Fe, porque nuestra confianza total está en el Señor. Somos llamados para ser ejemplo de fe y también, por supuesto, de pureza. Un corazón limpio, por supuesto, hablará puramente. Cualidades que podemos decirle a nuestro Señor Jesucristo que nos las dé. Que nos las dé, son cualidades. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Son cualidades que le podemos pedir al Señor, por supuesto, se las podemos pedir. ¿Y qué va a hacer el Señor? Llenarnos de su espíritu, convencernos con su palabra y mostrarnos que estar plantados en su casa nos conviene. Y eso nos va a llevar a ser cristianos de altura, de buen nivel espiritual, de testimonio al mundo, porque Dios nos ha llamado no para avergonzar el Evangelio, sino para demostrar el poder del Evangelio y la honra para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús, dale un aplauso al Señor. Cierre sus ojos un momentito y podemos decir: Señor, úsame para representar bien el Evangelio de Jesucristo. Padre, úsame para que Acapulco, Guerrero y México sean transformados. Que tu Evangelio poderoso llegue a cada familia mexicana. Señor, queremos pedirte que tu Evangelio llegue a través de nuestras vidas. Bendito Dios, muchas gracias, porque tú nos has llamado para ser embajadores tuyos, pero tú mismo nos pondrás la vestimenta. Tú mismo nos pondrás la sabiduría, la inteligencia, todas las cualidades que necesitamos, Señor, para representarte dignamente. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que cubras nuestra mente y nuestros corazones de tu presencia, y que en todo, Señor, podamos ser dignos representantes tuyos ante los proyectos que tengamos, ante las cosas que tenemos que hacer en un futuro. Señor, que tu obra fluya a través de nuestras vidas. Te pedimos por Acapulco, te pedimos por Guerrero, te pedimos por México, que tu Evangelio llegue a cada familia de nuestro hermoso país. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias, bendito Dios. Esta mañana, antes de que terminemos la reunión, quisiera hacer una oración especial. Hay algunos de ustedes que están empezando algunos proyectos, están empezando algunos cambios en su vida. Hay algunas situaciones de avance, de cambio, de renovación en sus actividades cotidianas de trabajo o de actividades familiares. Quisiera orar por ustedes. Si ustedes están iniciando un proyecto nuevo, algo que están iniciando, algo que está en proceso, quisiera pedirle al Señor que los bendiga. Así es de que aquellos que están iniciando un proyecto, pasen por favor aquí al frente y vamos a orar por ustedes. Sabemos que nuestro país, sabemos que nuestro estado está convulsionándose entre muchas circunstancias adversas. Pero si usted estaba empezando un proyecto nuevo, unas acciones nuevas para su vida, Dios quiere bendecirlo. Y mire, yo pensé que eran poquitos, pero somos casi todos. Y digo somos porque yo también estoy empezando unos proyectos nuevos que estoy pidiéndole al Señor que me ayude a llevarlos a cabo. Gracias, Señor. Esta palabra, como pudieron ver, es corta. Puede hacerse más para adelante, por favor. Eso es. Fue una palabra corta, pero el mensaje es: somos llamados para ser cristianos de altura, embajadores de Jesucristo. Hermanos, no lo podremos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo para que nos lleve a realizar estos proyectos nuevos que Él mismo nos está entregando. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios quiere aprobarte y bendecirte con estos proyectos nuevos que estás iniciando. ¿Qué tienes que hacer? Decirle: Señor, en tus manos está este proyecto. Su palabra dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará.
¿Qué vamos a hacer hoy? Hacer eso. Decirle, Señor, este proyecto está en tus manos. Esta actividad está en tus manos. Lo encomiendo a ti, confiando, Señor, que tú vas a hacer una obra extraordinaria en mi vida. Cierra tus ojos, pon tu mano sobre tu corazón y sígueme en esta oración en voz alta. Dile en voz alta: Señor Jesucristo, te doy muchas gracias porque en aquella cruz pagaste por todos mis pecados y por toda mi necesidad. Gracias porque el castigo de mi paz fue por ti. Tú lo pagaste. Por tus llagas yo fui curado en todas las áreas, sanado en mi vida. Por eso, Padre, en este día te doy gracias porque tú me has llamado para triunfar. Capacítame con el poder de tu Espíritu Santo para que yo tenga gracia y sabiduría al enfrentar estos cambios y estos proyectos que están enfrente de mi vida. Encomiendo a Jehová mi camino, confío en Él y Él hará. En el nombre de Jesucristo, Padre, te doy gracias por ayudarme y porque yo sé que estás interesado en todo para mi bien. En el nombre de Jesús, mi Señor y mi Dios, así sea. Amén. Sigue con tus ojos cerrados, voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, declaro tu bendición, tu sabiduría, la unción y la gracia sobre cada uno de tus hijos. Tú nos has llamado, Señor, para ser una iglesia próspera y bendecida. Así es de que, Padre, aquí están siervos tuyos. Aún veo algunos políticos, Señor, que están iniciando algunos proyectos. Veo también empresarios, Señor, que están empezando proyectos nuevos, pero que tú, Señor, estás abriendo las puertas a favor de ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo, ejércitos de ángeles alrededor de mis hermanos, peleando la batalla, defendiéndolos y trayendo toda provisión y toda bendición a favor de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado autoridad para atar y desatar aquí en la tierra, y será atado y desatado en los cielos. Por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo, declaro que son desatadas las bendiciones a favor de mis hermanos. El enemigo está atado, las obstrucciones son atadas, los impedimentos son atados y quitado todo obstáculo de delante de ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro bendición y triunfo para mis hermanos, y ellos traerán el testimonio de tu poder, el testimonio de tu intervención milagrosa, poderosa y sobrenatural a favor de ellos y de sus familias. En tus manos los encomiendo y los envío a conquistar la tierra con un corazón íntegro y santo y limpio delante de ti, porque tu gracia y tu misericordia estará sobre de ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así sea. Amén, 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 amén. Pueden pasar a su lugar, mis hermanos. Pueden pasar. Cantamos al Señor. Me inunde, haz de mí un poder nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame.
te alabamos.